Hola, nosotros vamos a hablar sobre la espina bífida. Nuestro equipo está conformado por Sayuri Akey, Omar Palacio y su servidora María Yesenia Morales. Nosotros pertenecemos del séptimo cuatrimestre G6 de la licenciatura en terapia física. Empezaré con la definición de la espina bífida. La espina bífida es un defecto congénito que se produce cuando la columna vertebral y la médula espinal no se forman correctamente, ya que eso se clasifica como un defecto del tubo neural. El tubo neural es la estructura de la estructura embrionaria que con el tiempo se convierte en el cerebro y la médula espinal del bebé y en los tejidos que contiene. Van a ser fallos en los pliegues neurales, ya sea en su invaginación, su fusión, separación o diferenciación de la superficie ectodérmica. Cuando existe un fallo en cualquiera de los puntos, va a haber un escape de líquido encefalorraquídeo exponiendo al tubo. Los neuroporos van a ser los principales puntos de cierre durante el primer trimestre de embarazo y se van a presentar de los 26 a los 28 días. En el primer trimestre el feto es muy susceptible a cualquier tipo de teratógeno, lo que puede provocar un defecto en su tubo neural. Los principales neuroporos van a ser 5. El primero va a estar a nivel cervical y va a ir del miencéfalo hasta la médula espinal. El segundo va a ser la unión del prosencéfalo con el mesencéfalo. El tercero va a comenzar con el etmodeo y va a subir hacia el segundo punto neuroporo. El cuarto va a estar en la región del romboencéfalo y el quinto va a ser en la región sacra. Este va a ser una neurulación secundaria. Según la teoría de los múltiples cierres, que tiene que ver con los neuroporos y los defectos de tubo neural, los neuroporos van a ser más susceptibles dependiendo del tipo de teratógeno al que se exponga el feto. El primero va a ser susceptible a una deficiencia de ácido fólico y con su no cierre va a producirse. El segundo va a ser susceptible hacia la hipertermia y al ácido fólico o a su deficiencia, y cuando no se cierra va a haber una anencefalia. El tercer neuroporo va a ser, no tiene una susceptibilidad específica, más bien es un poco difícil que no se cierre, pero cuando no se cierra va a haber una hendidura craneofacial. El cuarto va a ser susceptible hacia la hipertermia y cuando se presenta su no cierre va a haber una encefalocele. Y el quinto va a ser susceptible hacia la ingesta de ácido valpórico y cuando se presenta un no cierre de este va a haber una meningocele sacra. Por lo general, el tubo neural se forma en la primera etapa del embarazo y se cierra para el día 28 después de la concepción. En los bebés que tienen espina bífida, una parte del tubo neural no se forma o se cierra adecuadamente, lo que produce defectos en la médula espinal y en los huesos de la columna vertebral. La espina bífida puede oscilar entre leve y grave, según el tipo de defecto, del tamaño, la ubicación y las complicaciones que tenga. Cuando es necesario hacer un tratamiento temprano para la espina bífida, se hace una cirugía, aunque dicho tratamiento no tiene un problema resuelto por completo, ya que la espina bífida se divide en tres tipos, que es la espina bífida oculta, la espina bífida meningocela y la espina bífida mielomeningocele. Empezar a hablar por la espina bífida oculta, o también conocida como escondida, ya que esta es muy leve, ya que va a producir una pequeña separación o un pequeño hueco en uno o más de los huesos vertebrales de la columna vertebral. Muchas personas que tienen espina bífida oculta ni siquiera lo saben, o a menos que se descubra en la enfermedad durante la prueba de diagnóstico por imágenes realizadas. La siguiente es espina bífida meningocele, ya que la membrana productora que rodea la médula espinal, que es la meninges, sobresale a través de la abertura de la vértebra y forma un saco lleno de líquido. Sin embargo, este saco no contiene la médula espinal, por lo que la lesión o los nervios es menor probable, aunque pueda
existir complicaciones. Es la espina bífida mielomeningocele, ya que esta también es conocida como espina bífida abierta. Esta es una forma más grave de las tres que hay. El conductor vertebral puede quedar abierto en varias vértebras en la parte inferior o en la parte media de la espalda. La membrana y los nervios raquídeos sobresalen a través de la abertura en el nacimiento y forman un saco en la espalda del bebé y generalmente en los tejidos del nervio quedan expuestos. Esto hace que el bebé sea propenso a tener infecciones que pueden Esta tener enfermedad se riesgo caracteriza principalmente por una falla en lo que es el cierre del desarrollo del tubo neural. En el tubo neural nos referimos al desarrollo del cerebro junto a la médula espinal en el primer trimestre o cuatrimestre de vida. Esto se debe principalmente a diferentes causas. Tenemos causas como son los de medicamentos, los cuales son anticonvulsivos. Estos medicamentos anticonvulsivos hacen que el ácido fólico que debe de ingerir la madre en cierto tiempo de vida no sea absorbido totalmente. Los medicamentos que pueda o no tomar la madre también se da principalmente por la temperatura. Es constante que a la madre en el primer trimestre de vida se le dé baños de lo que son de mucha temperatura o de temazcal. Entonces esto puede equivalernos igual a un fallo en el tubo neural. Asimismo, como son lo que había mencionado, medicamentos, temperatura, enfermedades crónico-degenerativas como son la diabetes y la obesidad. Esta enfermedad se caracteriza porque los tejidos que envuelven a la médula espinal se ven expuestos hacia la superficie porque las vértebras en su formación no terminan de desarrollarse completamente. Entonces esto nos equivale a que haya un espacio entre las vértebras que no debería de haber y se prolapsen hacia afuera lo que son estos tejidos, que son las meninges y los nervios raquídeos, en la que se lleva a cabo este tipo de prolapso de estos tejidos. Son en la incidencia principalmente se da en la parte lumbar, siguiendo en la parte dorsal y por último, muy poca frecuencia, en la parte cervical. Los signos y síntomas característicos de esta enfermedad son, como lo había mencionado, el prolapso de este tipo de tejidos que cubren a la médula espinal, asimismo de parestesias, de hormigueos y de cansancio o inmovilidad de los miembros inferiores. Bueno, como ya vimos, dentro de los defectos del tubo neural vamos a atender a la espina bífida, también conocida como mielodisplasia. Según su localización va a estar en ciertos porcentajes. En la más común va a estar en un 80% en la región lumbosacra, el 10% va a estar en la región cervical y el otro 10% va a estar en la región dorsolumbar. Como ya nos habíamos mencionado antes, va a haber tres tipos de espina bífida o mielodisplasia. En estas tenemos EBO o espina bífida oculta, que es la más común y la menos agresiva, y va a tener tres subdivisiones. La primera es la lipomeningocele, que va a ser cuando la médula está anclada hacia un tumor benigno de grasa. La otra es la filum terminal engrosada, que es cuando se va a presentar un abultamiento de grasa en el final de la médula espinal. Y la diastomatomelia, que va a ser cuando la médula espinal esté dividida en dos por un trozo de hueso o por cartílago. La meningocele pues va a ser poco frecuente y va a ser cuando haya un abultamiento que en su interior contenga líquido encefalorraquídeo. Aquí dentro del tratamiento médico para la meningocele entra un tratamiento quirúrgico en donde se remueve intervención quirúrgica. No son tan comunes, pero se llegan a presentar. Generalmente el EBO se diagnostica después de que se realiza un estudio de imagen en el paciente, porque generalmente no llegan a darse cuenta que está. Se llega a caracterizar por tener un lunar o un pequeño abultamiento con vello. La meningocele va a ser pues la más agresiva, y para esta el tratamiento médico consiste en una intervención quirúrgica que va a ser de las primeras 24 a las 48 vidas del producto. Obviamente, aunque se realice esta operación, pues va a haber complicaciones
por la persistencia de la lesión medular. ¿Cómo se va a diagnosticar? Bueno, se puede diagnosticar por bioquímica, que se toma una muestra de sangre de la madre en el segundo trimestre y se va a medir los niveles de alfa, fetoproteína y van a estar elevados. O se puede hacer una ecografía, que es un estudio de imagen, en donde se van a ver algunos signos de alerta característicos. El primero va a ser una deformidad en el hueso frontal y solo se va a presentar en el 1% de los casos. El segundo es una obliteración de la cisterna magna o hidrocefalia, que es una característica común en las personas o los pacientes que llegan a presentar una espina bífida. Pues el tratamiento fisioterapéutico lo vamos a tomar a partir de las problemáticas que se presenten en estos casos. Van a tener problemas de cognición y percepción. Esto solo es para mielomeningocele, que es la más agresiva de todas. Entonces va a haber problemas de cognición y percepción, problemas genitourinarios, problemas de motricidad manual y también va a haber problemas en los miembros inferiores en cuanto a la motricidad. Los objetivos van a ser el desarrollo de las capacidades motrices para su independencia, la movilización independiente del paciente y la prevención de afecciones futuras que se puedan presentar, porque generalmente llegan a tener algún tipo de deformidad de miembros inferiores a largo plazo. Entonces, los pacientes que tienen mielomeningocele, los primeros 6 meses generalmente están hospitalizados, lo cual nuestra intervención ahí solo va a ser cuidados posturales y aplicación de férulas que van a ir acompañadas de movilizaciones de miembros inferiores. Las férulas no se mantienen de forma permanente, sino que solo es durante la terapia y después. Una vez que el paciente ingrese al hogar, lo que se va a trabajar va a ser sobre control cefálico y también se va a hacer una estimulación en prono para que empiece a generar un apoyo sobre los brazos, además de que se va a facilitar el volteo a partir de los 6 a los 12 meses va a ser la tercera fase del tratamiento y en esta se puede comenzar a trabajar en un esquema corporal del paciente para que vaya haciendo una percepción acerca de su cuerpo y también se puede trabajar la propiocepción. Para su esquema corporal se puede utilizar una terapia de espejo. La cuarta fase va de los 12 a los 18 meses. Esta consiste en movilizaciones de miembros inferiores, además de movilización de fortalecimiento en miembros inferiores de igual manera. Y se va a iniciar con el control excedente y el inicio hacia la bipedestación. De los 18 meses en adelante se va a trabajar sobre un aumento del arco de movilidad en miembros inferiores, fortalecimiento de miembros inferiores y si es necesario vamos a comenzar a inducirlo al uso de la silla de ruedas. Durante todo este proceso lo que se va a buscar también es mejorar la motricidad del paciente en las manos y con las pinzas. De igual forma se puede trabajar piso pélvico para control de esfínteres, pero eso ya sería más o menos después de los 2 o 3 años.